¿Recuerdas cuándo fue la última vez que forraste un cuaderno con papel de estraza? Hubo un tiempo en que la vida mexicana tenía rituales invisibles, pequeñas costumbres que nadie cuestionaba, que todos repetían y que un día simplemente desaparecieron. No hubo despedida ni aviso, solo un silencio que fue ocupando el lugar de lo que antes era cotidiano. Hoy vamos a recordar 12 costumbres mexicanas que dejaron de usarse sin que nadie lo notara. Quédate hasta el final, porque la última es tan común que seguramente la hacías todos los días y ni siquiera te diste cuenta de cuándo dejaste de hacerla. Hervir agua. Antes de que existiera Bonafont, Ciel o cualquier marca de agua embotellada, las familias mexicanas tenían su propio sistema de purificación. Era simple, económico y absolutamente universal. Se hervía el agua de la llave en una olla grande, se dejaba enfriar y luego se vaciaba en botellas de vidrio de Coca-Cola, Pepsi o jarritos que se guardaban en el refrigerador. En los hogares mexicanos de los años 70 y 80, esas botellas verdes o transparentes eran parte del paisaje de la cocina. Nadie las veía como algo extraño. Era la forma lógica de tomar agua segura. Las mamás solían gritar desde la cocina: «Ya está el agua hervida, métanla al refri cuando se enfríe». Y los niños obedecían, cargando con cuidado aquellas botellas pesadas que olían ligeramente a refresco, aunque ya solo contuvieran agua. El ritual desapareció gradualmente a partir de 1992, cuando Danone lanzó Bonafont y comenzó la era del agua embotellada comercial. De pronto, hervir el agua se volvió cosa de abuelas. Las botellas de vidrio fueron sustituidas por garrafones de plástico, y nadie volvió a mencionar aquel ritual de supervivencia doméstica. Hoy, si le cuentas a un joven que antes se hervía el agua y se guardaba en botellas de Coca-Cola, te mira como si hablaras de tiempos prehistóricos. Pero para quienes vivimos esa época, el sonido del agua hirviendo a borbotones sigue siendo el sonido de un hogar que cuidaba a los suyos con lo que tenía. Comprar leche. Había un sonido que despertaba a los barrios antes del amanecer. Era el tintineo de los botes de aluminio golpeando contra la bicicleta del lechero. Ese hombre madrugador que recorría las calles vendiendo leche fresca, recién ordeñada, sin pasteurizar. La llamaban leche bronca. Venía directamente de las vacas de los establos cercanos a las ciudades, sin procesar, con toda su nata flotando en la superficie. Las señoras salían con sus jarras de peltre o sus ollas pequeñas, y el lechero medía la cantidad con un cucharón de aluminio que sumergía en el bote. 1 litro, 2 litros, lo que la familia necesitara para el día. En la Ciudad de México, esta costumbre fue común hasta finales de los años 80. En ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puebla, el destino se simbola Sanila Santamosi, lechero, siguió pasando hasta bien entrados los 90. En los pueblos del Bajío y del Sur, la tradición sobrevivió algunos años más. La desaparición del lechero vino con las regulaciones sanitarias que prohibieron la venta de leche sin pasteurizar. Marcas como Lala, Alpura y Santa Clara fueron ocupando los refrigeradores y el bote de aluminio se convirtió en reliquia. Pero quienes probaron aquella leche bronca saben que ningún Tetra Pak ha logrado igualar ese sabor. Esa nata espesa que las abuelas separaban para hacer crema o mantequilla. Ese ritual matutino de escuchar al lechero gritar desde la calle y correr con la jarra antes de que se fuera. Nadie anunció que el lechero dejaba de pasar. Un día simplemente no llegó y nadie preguntó por qué. Remendar calcetines. En los cajones de costura de las abuelas mexicanas había un objeto misterioso que los niños no entendían. Era un huevo de madera pulida, liso y brillante, que parecía un juguete, pero tenía una función muy práctica. Servía para remendar calcetines. La técnica era sencilla. Se metía el huevo dentro del calcetín roto, la madera tensaba la tela y permitía coser el agujero con precisión. Las señoras pasaban tardes enteras remendando los calcetines de toda la familia, zurciendo con hilo del mismo color para que el parche quedara invisible.
Esta costumbre venía de la época en que tirar algo roto era un pecado. Los calcetines costaban dinero y el dinero no sobraba. Así que se remendaban 1, 2, 3 veces, hasta que ya no había tela suficiente para seguir parchando. En los años 60 y 70, el huevo de madera era tan común como la plancha o la escoba. Se vendía en mercados, ferreterías y tiendas de telas. Toda ama de casa tenía uno. La llegada de los calcetines baratos de fabricación china acabó con esta tradición. Para los años 90, ya era más económico comprar un paquete nuevo que dedicar tiempo a remendar. El huevo de madera fue guardado en algún cajón olvidado, y las nuevas generaciones nunca supieron para qué servía. Hoy, si encuentras uno en un bazar o en la casa de tu abuela, sosténlo un momento. Ese objeto simple representa una época en la que nada se desperdiciaba y todo se reparaba con paciencia. Cubrir sillones. Si visitaste alguna casa mexicana en los años 70 u 80, seguramente te tocó sentarte en un sillón forrado de plástico. Esa superficie resbalosa, que en verano se pegaba a los brazos y en invierno se sentía helada. Era incómodo, pero nadie se quejaba porque así se cuidaban los muebles. La lógica era perfecta para la mentalidad de la época. Los sillones eran una inversión importante, muchas veces comprados a plazos en tiendas como Salinas y Rocha o Electra. Había que protegerlos de las manchas, del polvo, del sudor, de los niños que llegaban corriendo del patio. El plástico transparente se compraba por metro en las tiendas de telas y se cortaba a la medida exacta de cada mueble. Algunas familias lo cosían con cuidado, otras simplemente lo acomodaban sobre los cojines. El resultado era el mismo. Una sala que parecía de exhibición, siempre lista para recibir visitas importantes. Lo curioso es que las visitas importantes nunca llegaban, o cuando llegaban, el plástico seguía puesto. Era una protección permanente para un momento que siempre estaba por venir. Con el cambio de siglo, esta costumbre fue desapareciendo. Las nuevas generaciones preferían la comodidad sobre la preservación. Los sillones comenzaron a usarse sin protección, y el plástico transparente quedó como un recuerdo de cuando cuidar las cosas era más importante que disfrutarlas. Tener libretita. Junto al teléfono de disco o de botones, había siempre un objeto inseparable. Una libreta pequeña, muchas veces con tapas de vinil, donde se anotaban a mano todos los números importantes. El doctor, la tía Lupita, la escuela, el trabajo de papá, la vecina de junto. Esa libreta era la memoria telefónica de la familia. Se organizaba por orden alfabético, con letras impresas en el borde de las páginas para encontrar rápido cada contacto. Algunos números estaban escritos con pluma, otros con lápiz. Había tachaduras, correcciones, números viejos que ya nadie contestaba pero que nadie se atrevía a borrar. En los años 80, estas libretas se vendían en papelerías y farmacias. Algunas venían de regalo con la compra de algún producto. Telmex incluso regalaba agendas telefónicas pequeñas a sus clientes como promoción navideña. La costumbre de anotar números a mano era tan natural que nadie imaginaba un mundo sin ella. Cuando el teléfono sonaba, alguien gritaba: «Contesta y anota quién habló». Y en la misma libreta se dejaban recados que luego se olvidaban entre las páginas. El celular acabó con todo esto. Los contactos se guardaron en chips y memorias digitales. Las libretas telefónicas fueron arrojadas a la basura o abandonadas en cajones de escritorios viejos. Hoy, si le pides a un joven que anote un número a mano, probablemente no sepa ni dónde comenzar. Dejar notas. Antes del WhatsApp, antes de los mensajes de texto, antes incluso de las contestadoras automáticas, existía un sistema de comunicación familiar infalible. La nota en la mesa del comedor. Era un papelito doblado, a veces arrancado de un cuaderno, a veces escrito en el reverso de una factura. Fui al mercado, regreso a las 3. Hay comida en la estufa. Tu papá llamó, dice que llega tarde. Esos mensajes breves eran el hilo que conectaba a las familias cuando no estaban juntas. Se dejaban en la mesa, bajo el salero,
pegados al refrigerador con un imán o recargados contra el florero del centro. La costumbre era tan automática que nadie pensaba en ella. Llegar a casa significaba primero revisar si había nota. Esa era la forma de enterarse de todo. En los años 90, algunas familias sofisticadas compraban pizarrones pequeños para la cocina, donde se escribía con marcadores, pero la esencia era la misma. Comunicarse por escrito, a mano, con letra que se reconocía de inmediato. Hoy ya nadie deja notas, todo se envía por teléfono instantáneamente. Pero había algo especial en llegar a casa y encontrar un papelito con la letra de tu mamá. Era una forma silenciosa de decir, aquí estuve, aquí te espero. Recibir abonero. Había un visitante semanal que todas las familias conocían. El abonero, el cobrador que pasaba de casa en casa recogiendo los pagos de lo que se había comprado a plazos. En tiendas como Electra, Coppel, Salinas y Rocha y El Sardinero, la gente compraba televisores, licuadoras, ropa y muebles que se pagaban poco a poco. Cada semana o cada quincena, el cobrador llegaba con su libreta de anotaciones y su recibo en papel, carbón. Las señoras lo conocían por nombre. Pásele, don Raúl, ahorita le traigo el dinero. A veces le invitaban un vaso de agua o un café. Era parte del paisaje doméstico, tan normal como el cartero o el camión de la basura. El abonero cargaba una maleta o portafolio lleno de recibos ordenados por zona y por cliente. Todo era manual. Todo dependía de la confianza y de la palabra. Si alguien no pagaba, el cobrador regresaba la semana siguiente con paciencia. El sistema funcionaba porque la gente cumplía. Había familias que llevaban años pagándole al mismo abonero. Se creaban lazos casi de amistad. El cobrador sabía quién acababa de tener bebé, quién estaba enfermo, quién andaba corto de dinero esa quincena. A veces aceptaba pagos parciales o daba unos días de gracia sin reportarlo a la tienda. Era un acuerdo entre personas, no entre instituciones. Los niños lo reconocían desde lejos y corrían a avisarle a la mamá. Ya llegó el del abono, gritaban desde la puerta. Y la señora salía limpiándose las manos en el delantal, con el dinero ya contado guardado en el bolsillo. Esta costumbre sobrevivió hasta principios de los años 2000. Las transferencias electrónicas, los pagos en OXXO y las aplicaciones bancarias fueron sustituyendo al cobrador de a pie. Las tiendas dejaron de enviar aboneros y la puerta de la casa dejó de abrirse para recibirlo. Nadie anunció que el abonero ya no pasaría. Un día simplemente dejó de llegar y las familias comenzaron a pagar de otra forma. Forrar libros. Cada agosto, antes de entrar a clases, había un ritual obligatorio en los hogares mexicanos. Forrar los libros y cuadernos con papel de estraza. Era el papel café, corrugado, que se vendía en los mercados por metro y que servía para proteger los materiales escolares. Las mamás extendían el papel sobre la mesa del comedor, colocaban el libro encima y comenzaban a doblar con precisión. Los bordes se pegaban con resistol blanco o con cinta adhesiva transparente. Los cuadernos se etiquetaban a mano con el nombre del alumno, la materia y el grado. En las escuelas públicas de los años 70, 80 y 90, la Secretaría de Educación Pública exigía que los libros de texto gratuito fueran forrados para conservarlos. Era una cuestión de disciplina y de respeto al material. Los niños observaban el proceso con una mezcla de aburrimiento y fascinación. Algunos ayudaban sosteniendo las esquinas. Otros esperaban ansiosos para escribir su nombre con plumón negro sobre la portada café. Había toda una técnica para que el forro quedara perfecto. Las esquinas debían doblarse en diagonal, como si fueran regalos de Navidad. El papel no podía quedar ni muy flojo ni muy apretado. Las mamás más habilidosas lograban forros tan precisos que parecían hechos a máquina. Algunas familias compraban papel lustre de colores para distinguir cada materia. Rojo para español, azul para matemáticas, verde para ciencias naturales. Y al terminar, todos los útiles se guardaban en la mochila nueva con ese olor característico a papelería que anunciaba el regreso a clases.
Con el tiempo, aparecieron los forros de plástico con diseños coloridos, caricaturas, personajes de moda, estampados brillantes que hicieron obsoleto el papel de estraza. Las papelerías dejaron de venderlo para uso escolar, y las nuevas generaciones nunca conocieron ese ritual de agosto. Pero quienes vivimos esa época recordamos el olor del papel nuevo, el sonido del resistol al despegarse del frasco, y la satisfacción de ver todos los cuadernos listos, uniformados, esperando el primer día de clases. Lustrar zapatos. Había un momento sagrado en los domingos mexicanos que se ha perdido casi por completo. Después del desayuno y antes de la misa, alguien en la familia se sentaba a lustrar todos los zapatos. A veces era el papá, a veces el abuelo, a veces el hijo mayor como parte de sus obligaciones. Se sacaba la caja de madera con los cepillos, las latas de grasa kiwi o shinola, los trapos viejos cortados de camisetas que ya no servían. Los zapatos de toda la familia se alineaban como soldados esperando su turno. Uno por uno se limpiaban, se untaban de grasa, se cepillaban y se sacaban brillo con el trapo. El ritual podía durar 1 hora completa. Era un acto de cuidado, de preparación para la semana. Zapatos limpios significaban respeto, dignidad, buena presencia. El olor de la grasa para calzado impregnaba toda la casa. Era un aroma fuerte, casi medicinal, que se mezclaba con el del café recién hecho y el de los frijoles del desayuno. Los niños aprendían viendo, y eventualmente les tocaba su turno de hacerse cargo. Era una forma de enseñar responsabilidad sin dar sermones. Cuida tus cosas y te durarán, decían los padres mientras cepillaban con energía. Y era verdad. Un par de zapatos bien cuidados podía durar años, incluso décadas. Se heredaban entre hermanos, se llevaban al zapatero remendón cuando la suela se gastaba. En las vecindades del centro de la Ciudad de México, los boleros instalaban sus cajones en las banquetas, y los domingos eran su mejor día. Los señores hacían fila para que les lustraran los zapatos antes de salir con la familia. Era una profesión respetada, un oficio que se heredaba de padre a hijo. Los tenis, las sandalias y el calzado sintético fueron acabando con esta costumbre. Ya nadie lustra zapatos en casa porque casi nadie usa zapatos de piel que requieran lustrado. Los boleros callejeros se volvieron escasos y la caja de madera con cepillos desapareció de los hogares. El domingo perdió ese olor a grasa y ese brillo de anticipación. Guardar frascos. En las cocinas mexicanas de antes no se tiraba ningún frasco. Los de Nescafé, los de mayonesa McCormick, los de Gerber del bebé que ya había crecido. Todos se lavaban, se secaban y se guardaban ordenadamente en la alacena. No era acumulación sin sentido. Era economía doméstica, cultura del reuso, mentalidad de aprovechamiento que venía de generaciones anteriores. Esos frascos servían para guardar frijoles, arroz, azúcar, clavos, tornillos, botones y hasta monedas. Las señoras los etiquetaban con cinta masking y marcador, sal, canela, pimienta, o simplemente los dejaban transparentes para ver el contenido. Los frascos de Gerber eran especialmente valorados. Su tamaño pequeño era perfecto para especias o para guardar las vitaminas del abuelo. Los de Nescafé, con su tapa roja característica, se usaban para agua en el refrigerador o para guardar el café ya preparado. Había frascos que llevaban décadas en la misma alacena. Algunos todavía tenían la etiqueta original, descolorida por el tiempo pero legible. Las abuelas sabían exactamente qué había en cada uno sin necesidad de abrirlos. Este tiene los chiles secos, este las semillas de calabaza, este los clavos de olor para el café de olla. Era un sistema de organización perfecto que no costaba un solo peso. Y cuando alguien necesitaba un frasco para llevar salsa a una fiesta o para guardar un remedio casero, siempre había uno disponible. La alacena era una especie de banco de envases, siempre listo para cualquier emergencia. Esta costumbre comenzó a declinar con la llegada de los contenedores de plástico.
Tupperware y otras marcas ofrecían recipientes más ligeros, más prácticos, más modernos. Poco a poco, los frascos de vidrio fueron desapareciendo de las cocinas. Hoy tiramos los envases sin pensarlo. Pero quienes crecimos viendo alacenas llenas de frascos reciclados, sabemos que ahí había una filosofía de vida. Nada se desperdiciaba. Todo tenía una segunda oportunidad. Esperar silbido. Era un sonido que atravesaba las calles de los barrios mexicanos. Un silbido largo, melancólico, producido por una flauta de carrizo o por la armónica del propio afilador. Ese sonido significaba que había llegado el momento de sacar los cuchillos, las tijeras y las navajas que habían perdido filo. El afilador cargaba su bicicleta con una piedra de esmeril montada sobre un armazón. Al pedalear, la piedra giraba y permitía afilar cualquier herramienta. Las chispas saltaban mientras el cuchillo recuperaba su filo original. Las señoras salían corriendo con sus cuchillos de cocina envueltos en trapos. Los niños se acercaban a ver el espectáculo de las chispas. El afilador cobraba unos cuantos pesos por cada herramienta y seguía su camino hacia la siguiente calle. Cada afilador tenía su propio estilo de silbido. Los vecinos aprendían a reconocer quién era solo con escucharlo. «Ahí viene Don Chucho», decían. «Ese silba más bonito». Algunos afiladores complementaban su trabajo ofreciendo otros servicios. Reparaban paraguas, soldaban ollas de peltre, arreglaban cerraduras viejas. Eran técnicos ambulantes de todo un poco. El sonido de la piedra girando contra el metal era hipnótico. Los niños podían quedarse minutos enteros viendo cómo las chispas anaranjadas saltaban en todas direcciones mientras el cuchillo de la mamá volvía a nacer. Este oficio existe desde la época colonial. En los registros del Archivo General de la Nación aparecen menciones de afiladores ambulantes desde el siglo XVIII. Durante décadas fue un trabajo común, heredado de padres a hijos, con rutas establecidas que se respetaban entre afiladores. En los años 90, el oficio comenzó a extinguirse. Los cuchillos de acero inoxidable que no requerían afilado, las licuadoras que sustituyeron a los molcajetes, la desaparición de las tijeras de costura. Todo conspiró contra el afilador. Hoy su silbido es una rareza. Cuando se escucha, los que tenemos más de 40 años levantamos la cabeza con nostalgia. Ese sonido nos transporta instantáneamente a la infancia, a una época en que los oficios callejeros le daban vida a los barrios. Calentar tortillas. ¿Recuerdas que te mencioné que la última era muy común? Se trata de esa que todos hacíamos y que nadie sabe cuándo dejamos de hacer. Antes de los calentadores eléctricos, antes de los hornos de microondas, antes incluso de usar el comal con regularidad, había una forma rápida y directa de calentar una tortilla. Se ponía directamente sobre la lumbre de la estufa, sin comal, sin sartén, sin nada de por medio. La tortilla se colocaba sobre la llama azul y se volteaba con los dedos o con un tenedor. Se inflaba como globo, se doraba de los bordes, soltaba ese aroma que ningún otro método ha logrado replicar. Era una técnica casera, transmitida de generación en generación. Las mamás la hacían con una velocidad impresionante, volteando tortillas en el aire sin quemarse. Los niños aprendían con miedo y con torpeza, chamuscándose los dedos hasta dominar el arte. Había un truco que todas las mamás conocían. Si la tortilla estaba un poco dura o fría del día anterior, se humedecían las manos con agua y se pasaban rápidamente por la superficie antes de ponerla al fuego. Así quedaba suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera. Era perfecta para los tacos de sal con limón que los niños comían de merienda, o para acompañar los frijoles refritos del desayuno. El sonido de la tortilla inflándose sobre la lumbre era música cotidiana, un pequeño estallido de vapor que anunciaba que estaba lista. En los hogares del centro de México, esta costumbre fue casi universal durante los años 60, 70 y 80. Las estufas de gas con quemadores abiertos lo permitían perfectamente. Una tortilla calentada así tenía un sabor diferente, más ahumado, más crujiente en los bordes.
La desaparición de esta costumbre vino con los cambios en las estufas, las parrillas cerradas, las vitrocerámicas, los quemadores sellados hicieron imposible el contacto directo. El microondas ofreció rapidez sin riesgo. El comal eléctrico prometió uniformidad. Pero nada, absolutamente nada, sabe igual que una tortilla calentada directamente sobre el fuego. Y lo más triste es que ni siquiera nos dimos cuenta de cuándo dejamos de hacerlo. Un día simplemente comenzamos a usar el microondas y la llama azul dejó de tocar la tortilla. Esta es quizás la costumbre más silenciosa de todas las que hemos perdido, porque no desapareció de golpe. Se fue apagando como la misma llama sobre la que calentábamos el alimento más mexicano de todos. Las costumbres no mueren con estruendo. Se van callando poco a poco, como voces que se alejan en un pasillo largo. Nadie anuncia su partida, nadie les dice adiós. Simplemente un día volteas y ya no están. Estas 12 costumbres fueron parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Eran tan normales que nadie las consideraba especiales. Pero en su ausencia descubrimos cuánto significaban. Eran formas de cuidar, de ahorrar, de comunicarnos, de prepararnos para la vida. Eran rituales pequeños que daban estructura a los días. Eran el México de antes, ese que no necesitaba tecnología para funcionar, solo paciencia, ingenio y manos dispuestas a trabajar. Quizá ya no hervimos agua en ollas, ni lustramos zapatos los domingos. Quizá ya no esperamos al lechero ni forramos cuadernos con papel de estraza. Pero cada vez que recordamos estas costumbres, ese México antiguo vuelve a latir en nuestra memoria. Y mientras lo recordemos, nunca desaparecerá del todo. ¿Cuál de estas costumbres todavía recuerdas de tu casa? Comparte este video con alguien que también creció en ese México y déjanos tu recuerdo en los comentarios. Y si quieres seguir viajando a nuestra memoria, suscríbete y activa la campanita.